Muy bien, habilito micrófono nuevamente y ahora sí, el saludo para todos. Un placer y una alegría muy grande compartir este rato, como lo hemos venido diciendo, con todos ustedes. Mi nombre es Alejandro González, yo soy locutor de la Municipalidad de Río Cuarto, trabajo en el área de protocolo y me han convocado precisamente para llevar adelante la presentación de los ponentes que vamos a tener, no solamente en este conversatorio del día de hoy, sino en los que nos han acompañado durante el mes de junio. Y verdaderamente ha sido para mí un gusto, un placer y una alegría muy grande porque me he interiorizado en muchísimos temas que hacen precisamente el cuidado del medio ambiente, hacen también al trabajo que desarrolla mucha gente y que verdaderamente ha sido muy, pero muy interesante. ¿Cómo lo va a hacer? Los que vamos a compartir estas tres charlas que vamos a disfrutar en esta jornada, en esta última jornada, y la primera de ellas a través de Paula Peláez y Cecilia Recabeitía, quienes nos van a acompañar a continuación, a quienes estamos ya saludando y dándoles la bienvenida. Paula y Cecilia son dos jovencitas que se conocieron en la UBA, que cursaron juntas toda la carrera, que ambas se recibieron de la licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje, son asesoras para la Municipalidad de Lanús, diseñaron y ejecutaron obras en el ámbito tanto público como privado. También Paula se desempeña en la inspección de arbolado urbano en el marco del convenio que tiene de la FAUBA con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es ayudante de cátedra en la misma facultad también para la materia vegetación 1 y 2. En el caso de Cecilia, tiene su propio estudio de diseño, en el cual desarrolla diferentes proyectos interdisciplinarios, dicta cursos de jardinería, de diseño y también de planificación de proyectos en el marco de los cursos UPAMI, UPSO, y también es profesora de arpa en el Conservatorio de Bahía Blanca y también de música en el Centro de Día, también de la misma ciudad. Dos detalles que vienen interesantes también y que generan cierta envidia. Tocar el arpa es maravilloso escucharlo, pero interpretarlo no es nada sencillo. Así que las felicitaciones por eso. Uso de nativas en el arbolado urbano. Ese es el primero de los temas que vamos a tratar en este conversatorio, me quedé con lo que decía de quien tocaba el arpa, en este conversatorio sobre biodiversidad, paisajes urbanos, el tema. La bienvenida para las chicas, para Paula, para Cecilia. Pedimos que habiliten nomás los micrófonos y lleven adelante el saludo inicial y el comienzo de la charla. Bienvenidas, chicas, gracias por acompañarnos. Hola, bien, Hola. muchas gracias por invitarnos, ¿no? No sé si, bueno, arranco y vamos yendo a ver cómo nos va hoy. Nosotras entramos con Paula juntas a la universidad y cursábamos las mismas materias, pero realmente nos conocimos cuando empezamos a hacer el censo del arbolado. Las dos estuvimos censando árboles en enero en la ciudad de Buenos Aires. Y las vueltas de la vida hicieron que ahora de nuevo estemos trabajando juntas en espacio público, y es desde este lugar que nosotras queremos compartir nuestras propias experiencias, y vamos a estar tratando de aportar a la conversación de hoy. Ahí el micrófono abierto. Querríamos hacerlo lo más breve y conciso posible, como para dejar bastante tiempo para precisamente conversar, y querríamos acercarles algunas preguntas y algunas apreciaciones que nos surgen sobre las veredas, las ciudades, el paisaje y específicamente el arbolado urbano, que es donde más trabajamos en cuestión de espacio público. Así que vamos nomás, Pau. Bueno, yo antes quiero aclarar que ya no estoy como inspectora de arbolado, terminé hace poquito, pero no quería dejar de decirlo. Ay, se me pasó. Bueno, la pregunta es, ¿qué ponemos en la vereda? ¿Usamos nativas? ¿No usamos nativas? Y nosotras cuando nos vienen con esta pregunta de qué árbol pongo en mi vereda, y si ponen nativas, nosotros les decimos ¿por qué? ¿Qué es lo que querés de esto? ¿No? ¿Qué estás esperando del arbolado de la vereda? Entonces, vamos a aclarar algunas cuestiones antes de empezar a hablar para que nos podamos manejar todos con las mismas ideas. Cuando decimos nativas, nosotras al menos, estamos hablando de las nativas de la región, de la ciudad, del contexto inmediato en el que vamos a trabajar. Que sean nativas argentinas, a nosotras no nos parece que sea suficiente como para decir que estamos usando nativas del lugar. Porque, por ejemplo, yo soy de una zona en la que la mayor parte de las nativas del país no andan muy bien, les cuesta bastante en Bahía Blanca, y las nativas que tenemos, que son por ejemplo el caldén o la cinacina o la cisalpinia, la barba de chivo, no serían quizás las nativas más aptas para una vereda.
por las propias características de la planta, por cómo se desarrollan, por cómo puedan o no soportar las podas y las cosas que necesitamos hacerles a los arbolados de las veredas, por cómo pensamos hoy el paisaje urbano, ¿no? Y por otro lado, otro concepto que también nos hace un poco de ruido y que queremos posicionarnos un poco es qué es lo que nosotros decimos que es sustentable. Si vamos al diccionario de la Real Academia Española, buscamos y dice sustentable es algo que se puede mantener por largo tiempo sin agotar los recursos o causar un grave daño al ambiente. Y muchas veces el uso de nativas está asociado con esta cuestión de es sustentable poner nativas, porque se sostiene sin agotar los recursos ni causar grave daño al ambiente. Hay un montón de plantas que no son nativas y que también se pueden sostener, pero que generan un problema, ¿no? En las dos imágenes podemos ver dos bosques, pero no pareciera que fueran bosques los dos, ya que en uno es nativo y podemos ver precisamente lo que nos convoca, que es la biodiversidad, la cantidad de diferentes formas de vida y cómo todo eso está en un equilibrio y todo funciona en un sistema que intercambia un montón de energía y nutrientes, mientras que al lado vemos un sistema que se sostiene solo, pero no tiene biodiversidad y en algún punto sí está agotando recursos porque no están disponibles para otras plantas. Eso es un bosque de acacia negra, por ejemplo, que podríamos decir claramente que es invasor, ¿no? No está contaminando, pero tampoco es lo mejor para pensar. Y la frase que siempre escuchamos es, queremos un árbol lindo. Cuando decimos, ¿vos qué querés? Bueno, yo quiero un árbol lindo y que no tenga las raíces esas que me rompen la vereda. Y a nosotras medio que se nos salta la chapita y decimos, bueno, está bien, pero ningún árbol, ni es lindo, ni es feo, ni es malo, ni es bueno, no toma la decisión de romperte tu vereda. Tiene requerimientos. Vos ponés un individuo en un lugar y va a crecer como pueda, y se va a aclimatar según cuán plástico sea ese individuo, y crecerá como pueda para sobrevivir. Y eso a veces va a hacer que tenga una forma que no es la que uno se imagina, o quizás no florezca porque hace demasiado frío y la helada tardía se quema todas las flores. Y eso no quiere decir que sea ni lindo ni feo, son cuestiones totalmente subjetivas, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, vamos, habiendo aclarado esto. Bueno, ¿por qué un árbol en la vereda? ¿No? ¿De dónde salen las veredas? ¿Nos pusimos a pensar eso alguna vez? Las veredas no nacieron con arbolado, desde su origen, desde que surgieron las ciudades, y las ciudades de Argentina no fueron una excepción. ¿Esto qué quiere decir? Que es una estructura, la vereda, que nunca fue pensada para sostener un árbol. Queremos ponerlo, queremos que crezca sin que interfiera con nuestra estructura construida, con todo lo construido, no solo la vereda, sino la calle, las edificaciones, las luminarias, y bueno, queremos que crezca y que no interfiera con nada de eso, ¿no? Que nos sirva, y además que nos sirva y que nos dé confort. ¿Y qué significa que nos sirva? ¿Qué pensamos nosotros cuando pensamos árbol de vereda o nuestras veredas en las ciudades? Es algo parecido a esta imagen, ¿no? Entonces, ¿qué sí queremos del árbol? Queremos que nos dé sombra, que nos proteja de los sonidos, que reduzca el polvo, la contaminación, que sea lindo, que aumente el valor de nuestras propiedades, que mitigue los efectos del cambio climático, pero, ojo, no queremos ni hojas secas, ni que rompa la vereda de las raíces, ni que a la noche interfiera con las luminarias por la inseguridad, menos el polen, me da alergia, pelusas afuera, y que no me tape la canaleta, lo más escuchado por cualquier persona que haya trabajado en estos temas. Entonces, el árbol está pensado para lo que necesita el hombre. ¿A qué tenemos acá? La personita en el centro del universo, ¿no? Y nos olvidamos de los árboles que están vivos y que son parte de un sistema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotras tal vez más nos imaginamos? O acá venimos a romper un poco la estructura mental y a pensar alternativas donde el humano no sea el centro del universo, no sea el centro de todo, y ahí ponemos funciones del arbolado en un sistema holístico no antropocéntrico. ¿Qué significa holístico?
Holístico como adjetivo significa una concepción basada en la integración total y global frente a un concepto o situación. Más o menos, querría decir, pensándolo, llevándolo a lo que estamos hablando hoy, que somos parte del paisaje, somos parte de un todo, y nos gustaría que pensemos cuáles son los servicios que brinda un ecosistema diverso, la biodiversidad. Bueno. Mi marido es diseñador industrial y cuando da clase a los primeros años de diseño, les dice, bueno, vamos a diseñar algo que sirva para sentarse. Y todos dicen, una silla. Pero sí, yo no dije una silla, yo dije algo para sentarse, ¿no? Entonces la idea es pensar alguna forma de sentarme que no tiene por qué tener 4 patas, no tiene por qué ser de madera, no tiene por qué tener ciertas cuestiones, ¿no? El material, todo eso va a venir de la discusión de cómo me siento, y en esta cultura cómo nos sentamos, y en este contexto qué queremos compartir, y entonces qué tipo de silla vamos a necesitar, bueno, qué tipo de dispositivo para sentarse vamos a necesitar. Entonces a mí siempre me llama la atención que para diseñar todas las sillas posibles que el humano pueda crear, está pensado que diseñemos pensando en algo para sentarnos. Pero para pensar cómo vivimos la ciudad, no pensamos cómo necesitamos trasladarnos. ¿Cómo tendría que ser la interfaz entre mi casa y el negocio de la esquina? ¿Necesita ser una vereda? ¿Por qué damos por sentado que hay que poner una vereda? Es muy loco pensar, que con Paulo lo decíamos y nos llamaba la atención, uno va a plantar un árbol y está haciendo un ejercicio de pensar que esta plantita que yo estoy poniendo en 60 años va a ser un árbol inmenso y me va a dar sombra. Pero lo planto en una vereda que venía a resolver un problema de cloacas cuando empezaron las ciudades, y ya no es más un problema en la mayor parte de las ciudades, ¿no? Entonces, estamos plantando algo que nos lleva hacia el futuro, tanto que quizás ni siquiera vemos el árbol del tamaño definitivo, y lo estamos poniendo en una estructura que hoy no nos funciona. Y esto nos hacía un poco de ruido, ¿no? ¿Qué estamos pensando para adelante? Bueno, y pensando hacia adelante, si nosotros queremos pensar cuál es la ciudad del futuro, esto solo puede ser con esta frase, se las voy a leer. Tenemos derecho a ser partícipes del proceso de diseño de esta ciudad del futuro, de la elección de los elementos o de todo lo que conlleva a ella, a planificarla y a gestionarla de manera participativa y de forma continua las ciudades, ¿no? Y pensar que la ciudad es una relación entre las personas y esas personas con el ambiente. No es solo, no tenemos que pensar solo la ciudad como la construcción, o acá pensando en el arbolado, ¿no? Que es el tema que tenemos hoy, en más veredas y más árboles, ¿no? Para que tenga sentido el uso de nativas en el arbolado, la población tiene que poder informarse, poder educarse y ser partícipe de este proceso de diseño, de elección, de planificación y gestión continua. Y lo otro que nos parece muy importante es que si esto del diseño de nuestro lugar de vivir es construido desde los que habitamos el lugar, no puedo llevarlo a cualquier parte, copiarlo y pegarlo y que funcione, porque las realidades de cada lugar van a ser muy peculiares. No voy a encontrar el mismo problema exactamente igual, y la gente no necesita las mismas soluciones en todos los lugares. Entonces no hay una receta que como funcionó acá, me tiene que funcionar en todas partes. Estas modificaciones del paisaje urbano que nosotros estamos meditando son enormes, implicarían un montón de cuestiones que necesitan un trabajo interdisciplinario y una mirada muy crítica sobre lo que realmente funciona o no, por qué no funciona, ponerse en el lugar del otro, estudiar, intercambiar, hacer ejercicios como este que es este conversatorio de conectarnos todos y escuchar a la gente que opina igual o distinto o diferente o cosas que no se nos habían ocurrido, y entre todos generar estas discusiones son lo que va a hacer posible que las ciudades cambien y que tenga sentido o no
el usar y qué usar y cómo usarlo. Si quieres pasar, Pau. El tema de la nativa en el arbolado. Yo personalmente soy un poco bestia con esto, soy muy crítica, porque a mí especialmente me molesta que me pregunten qué árbol poner en la vereda. Es algo que se los digo. Te voy a interrumpir un segundo. Para decir, cuando nos dijeron de venir a dar esta charla, yo le decía a Ceci, este tema ya atrasa pensar de nativa sí, nativa no, como que sí, claro que nativas, pero ¿cómo? ¿Dónde? Bueno, todas estas cosas, por eso lo pensamos todo desde ahí, toda esta charla, para que reflexionemos. Sí. Claro, porque si pensamos en biodiversidad, por ejemplo, y decimos, no, vamos a usar nativas porque aumentamos la biodiversidad, y plantamos una avenida entera de jacarandá, eso no es biodiverso, porque es todo un monocultivo de jacarandá, por ejemplo. Y además, este paisaje está tan empobrecido, es el jacarandá y nada más. Si ven la vereda, con suerte tienen cazoleta o ni siquiera, y algunos tienen algo de pasto cortado abajo, ¿y dónde está el sistema diverso en esto? El solo uso de la nativa en la estructura construida que hay hoy no me da sí o sí biodiversidad. A veces hay lugares en los que hay nativas que son espinosas o no son la mejor opción para hacer un arbolado de vereda, y nos vamos a quedar con que solo podemos usar nativas o usamos nativas de otra parte y la traemos y quizás resulta ser súper invasora en mi zona, o traemos una exótica directamente y es súper invasora, o podemos usar alguna exótica que no sea invasora y me resuelva el problema, pero en realidad no hace una gran diferencia. La diferencia más grande estaría en plantearse otras cosas. Bueno, plantear primero cómo vivimos, cómo nos relacionamos con nuestro ambiente, cómo nos relacionamos con nuestra manera de trasladarnos y de consumir. Y acá les queremos acercar unas imágenes que no sé quién las hizo, pero no sé de dónde son, pero no es el punto venir a mostrar, como les decíamos, recetas mágicas, ni nada de eso, es solo tratar de abrir un poco la cabeza o abrir nuestras ideas a nuevas formas de pensarnos, y esta reflexión de que la intervención del arbolado no puede limitarse a seleccionar 6 o 7 especies de nativas que se adapten a los requerimientos de la vida en la ciudad, y tampoco decir cuáles no nativas. Entonces debería abordarse una mirada participativa, multidisciplinaria, todas estas cosas que venimos diciendo, y qué tipo de ciudad necesitamos para construir y cohabitar con la flora y fauna autóctona. Y bueno, y eso es todo. Eso es todo. Queríamos hacer algo cortito para introducir ahora lo que va a venir Fabio. Nos pueden encontrar con estos mails, los pueden anotar, se los dejamos ahí un segundo. Y en nuestras redes sociales, por nuestro Instagram, pueden vernos por ahí, ver las cosas que estamos preparando a futuro, muy próximo, que están muy interesantes también. Bueno, chicas, bárbaro, me encantó. Me quedé con ganas de que contaran un poco más justo de esa última imagen, que me llamó mucho la atención, porque bueno, como dicen ustedes, cuando hablamos de arbolado urbano, todos creo que nos imaginamos árboles, que es creo el actor principal, pero bueno, esto que mostraron justo ahora ustedes, qué interesante, sería poder aplicarlo en ciertas veredas, en ciertas partes de la ciudad, que realmente creo que terminarían aportando a la biodiversidad que buscamos o esperamos con las nativas en el arbolado. En base a eso, ustedes, de lo que están trabajando actualmente, no sé si en la parte privada o cuando trabajaban en el sector público, toda esta parte que mostraron ahora al último, ¿se ha aplicado, se ve, no se ve, se usa, se piensa mucho más a futuro? Nosotras específicamente diseñamos un parque, que no es lo mismo que lo más grande que hicimos hasta ahora, que se está construyendo ahora en Lanús. Y en el parque hicimos un trabajo fuerte de introducción de herbáceas, porque el gran problema del espacio público, al menos así rápidamente y dicho medio
simplistamente, digamos, viene siendo cómo hacer para agregar otros estratos que no sean el árbol, ¿no? Introducir arbustos ya es complejo, introducir herbáceas es muy complejo. Nosotras nos jugamos por eso, hicimos una intervención de muchas herbáceas, y frente a la pregunta del intendente de esto, ¿quién lo cuida?, dijimos, la misma gente que ya tengas en espacio público, la vamos a capacitar y vamos a hacer que ellos lo cuiden. Entonces hicimos una serie de capacitaciones para el personal que va a cuidar ese lugar. Ya está hecho eso y lo están construyendo y esperamos que todo salga bien, pero en este momento está sucediendo, así que no sabría decirte a futuro. Ahora, con respecto a lo que es vereda, que esto lo hablamos con Paula y después lo sacamos de la charla, hay una cuestión de ese tipo de intervenciones para que funcionen, por ejemplo, para que atraigan mariposas y haya pájaros y haya polinizadores. Hay un montón de cuestiones que hay que considerar, como por ejemplo la velocidad de los autos que pasan por al lado, qué magnitud tiene esa calle, ese bulevar, cuánto de ancho tiene que ser para que el efecto borde se elimine y realmente pueda funcionar el sistema. Hay un montón de cosas a considerar y por eso creemos que hay que repensar cómo son las vías, porque si yo quiero poner eso en una vereda, probablemente no funcione, los perros se suban arriba, duerman la siesta y no termine funcionando como un sistema, ¿no? O sí, depende, tampoco venimos a ser pesimistas, pero depende cómo esté pensado, por eso decimos que no nos tenemos que limitar a una cosa, sino tratar de ser más abarcativos en todo, no solo en elegir los modos de cambiar las cosas en lo material, sino en lo social también, en lo comunitario. Pero bueno, Fabio, yo no me quiero adelantar porque sé que Fabio va a decir cosas que seguramente responden estas preguntas también. Sobre todo sobre qué se está haciendo y qué se está pensando. Bueno, muy bien, entonces, muchas gracias para las chicas. No sé si queda alguna otra consulta o alguna pregunta, porque se ve que lo que viene está bueno, porque ya las chicas hicieron referencia en varias ocasiones a que viene Fabio, y ya, bueno, ya me dan ganas de presentarlo a Fabio para que verdaderamente venga y nos comience a acompañar. Lo veo a Fabio que está ahí también pasándola bien, por lo menos, creo, y disfrutando de este ratito que las chicas nos han regalado. Así que bueno, si no hay más preguntas, gracias a las dos, ha sido excelente, como dice Cecilia por ahí, para Pau y para Ceci, un aplauso en la virtualidad, a la distancia, una alegría muy grande que hayan compartido este rato con nosotros, así que ha sido muy enriquecedor, por supuesto, como cada una de las charlas, y bueno, y vamos a presentarlo a él, que se viene a darle continuidad a este ciclo, a este conversatorio, y que viene a acompañarnos. Él es Fabio Márquez, nacido y reside en la ciudad de Buenos Aires, es licenciado en diseño de paisaje, posgrado con patrimonio y turismo sostenible, evaluación del impacto ambiental, maestrando en gobierno local de la Universidad Nacional de Quilmes, proceso de tesis también. Él es docente titular de Ecología del Paisaje, Planificación Estratégica, Contextualización de Diseño del Paisaje y Planificación, y Diseño 3 de la licenciatura en Diseño del Paisaje en la Universidad del Museo Social Argentino, y en Maestrías Tecnológicas Urbanas Sostenibles en la Facultad de Ingeniería de la UBA, y Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de La Plata. Fue director de gestión académica de la Facultad de Artes de UMSA, así que tiene una vasta experiencia en ámbitos gubernamentales, en lo que hace también a proyectos, gestión de espacios verdes públicos urbanos, especialmente en Buenos Aires, con desempeño profesional en diseño participativo, biodiversidad urbana y patrimonio del paisaje. Ha publicado libros sobre estos temas, de hecho, y ha ganado premios internacionales. Repasamos así su CV, y verdaderamente, como decían Pau y Ceci, da ganas de escucharlo inmediatamente. Así que, Fabio, un placer, un gusto que nos estés acompañando. Bienvenido a Río Cuarto a través de la distancia, y los micrófonos están en silencio, habilitamos el tuyo para escucharte y nuevamente agradecerte desde aquí el hecho de que nos estés acompañando. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias a todas y todos los que están presentes. Gracias, Alejandro, por la presentación. Y por supuesto, muchas gracias por invitarme al Colectivo Ambiental de Río Cuarto. En principio, disfruté recién la charla de Paula y Cecilia, y lo que les voy a compartir son algunas ideas
que puedan servir de disparadores a situaciones que tienen que ver con la complejidad de la ciudad contemporánea vinculadas a estas temáticas, y por eso mi título de lo que ustedes vieron en el flyer puede parecer un poco pretencioso, porque de cada uno de esos 3 títulos podríamos hacer una maestría, un posgrado, ya no una charla, que es biodiversidad urbana, patrimonio del paisaje, diseño participativo. Y lo que les compartiré es un poco cómo cuestionar estos conceptos para intentar lograr una ciudad más vivible, con calidad ambiental, y sobre todo con un concepto que lo estamos tratando de insertar, que somos profesionales del paisaje, que es la calidad paisajística, que no tiene que ver meramente con lo estético, sino que tiene que ver con la subjetividad del paisaje vinculada a la calidad ambiental. De todo lo que significa vivir en las ciudades, reconociendo que en Argentina es uno de los países que está más urbanizado del mundo. Cerca de un 94% de su población vive en ciudades. Y tenemos varias grandes ciudades con distinto nivel de situaciones que hacen a la calidad ambiental, ¿no? Ciudades que tienen alto nivel de contaminación del aire, del ruido, visual, problemas con respecto a la distribución y la calidad del espacio público, y que en este contexto, cuanto más podamos naturalizar la ciudad, hará que podamos tener un hábitat de mejor calidad, no solo en términos de la salud de las personas, en términos físicos, sino también de la salud mental y de la construcción de ciudadanía. Lo que caracteriza a la ciudad, esencialmente, son sus espacios públicos, no sus edificios construidos que lo complementan. La calidad del espacio público hace a la calidad de la urbe, porque es el espacio donde compartimos, es el espacio donde nos movemos, es el espacio donde nos recreamos, donde queremos descansar, contemplar, reunirnos. Y hoy, en términos contemporáneos, el espacio público no lo podemos pensar sin insertar la naturaleza para atenuar gran parte de los males urbanos, que es movernos a través de vehículos que generan un montón de microparticulados y gases por la quema de combustible fósil, y que por lo tanto, si nosotros nos enfocamos en naturalizar, la prioridad, y siguiendo un poco el discurso que nos compartieron Cecilia y Paula, es cómo generar algo sostenible a partir de insertar o reinsertar flora nativa como el mejor elemento, que lo ponemos artificialmente, pero que tiene un origen natural, para atenuar parte de esos males urbanos que tienen que ver con la contaminación del aire, con el efecto isla de calor, con el ruido, con ralentizar la caída del agua de lluvia. Pero no podemos pensar el árbol en esa vereda como elementos aislados. Tenemos que pensar la ciudad desde lo holístico que mencionaron ellas, que es cómo un árbol está integrado a todo un sistema de naturalización, que esa naturalización tiene que contemplar cómo pongo la mayor cantidad de árboles en el espacio público, cómo vegeto los espacios públicos, plazas y parques, cómo induzco a que la población en sus espacios privados genere calidad en sus jardines, en sus casas, techos verdes donde pueda haber, plantas en balcones, porque para mejorar la calidad ambiental de una ciudad tiene que haber una política pública, una política gubernamental que es una política de Estado, debe exceder a los gobiernos. Porque para todo esto que estamos contando, esencialmente tenemos que convencer a los decisores o a las decisoras políticos para que tomen decisiones que vayan en ese sentido. Entonces, no solo es que hay profesionales que puedan hacer recomendaciones técnicas, sino que además hay que construir un discurso político que aporte a ese requerimiento técnico el contexto por el cual una sociedad necesita en una ciudad naturalizarse para mejorar su calidad de vida. Por lo tanto, todo proceso de naturalización, insertando la mayor cantidad posible de flora nativa, para que lo hablemos desde la biodiversidad y que se reinserte la fauna silvestre potencialmente posible de existir, es que tiene que haber procesos participativos. Pero procesos participativos que no sean voluntarios, que sean sistemáticos,
que tengan que ver con construir un vínculo de las personas con el espacio público como algo cotidiano, como algo lúdico, como algo que tiene que ser atractivo, a partir de que con por lo menos la mayor parte de la población podamos establecer debates sobre qué tipo de paisaje urbano queremos. Por eso es tan importante hablar del concepto de paisaje. El paisaje no existe en la naturaleza, el paisaje es un producto cultural. La manera en que observamos nuestro entorno y lo valoramos y lo modificamos tiene que ver con valores ideológicos de la sociedad que transforman su entorno. Generalmente en las ciudades hay una tensión muy fuerte entre políticas públicas que supuestamente tratan de generar lo mejor para todas las personas que habitan ese espacio, y tensiones con intereses sectoriales que quieran generar su provecho sesgado, que generalmente puede estar vinculado al mercado inmobiliario u otros intereses particulares, en donde en esa tensión el Estado debiera siempre dirimir para el beneficio de la mayoría de la gente. Pero es necesario que haya participación para que el involucramiento social pueda terminar de inclinar la balanza a qué tipo de ciudad queremos, sabiendo que técnicamente cuanto más naturaleza haya en la ciudad, mejor vamos a vivir. Acompañado de un montón de otras instancias que están vinculadas a la sostenibilidad urbana. Y entender que cuando hay participación social, vinculado a procesos que en este caso lo estamos focalizando, de la reinserción y restauración de biodiversidad, que además tiene que ser atractiva para el paisaje local, redescubrir mariposas, aves, floraciones, diversidad en donde podamos tener a lo largo de todo el año una composición paisajística que, por ejemplo, en veredas, donde sea posible, yo tengo una colega que parte de su oferta profesional es algo que ella inventó como Prade Vereda, que es como vegetar las veredas, en donde logra un compromiso con el frentista, quien vive, en donde interpreta que su vereda, donde está el árbol, también puede ser su jardín de frente, para compartirlo con el resto de la comunidad, y si pones plantas nativas, vas a tener la visita de un montón de animalitos que no los tendrías, y generar un espacio atractivo y muy cambiante en color, sorpresa, movimiento y hasta sonidos que están vinculados a esta flora nativa. Y que es de muy bajo mantenimiento, mucho menos mantenimiento que si ponemos flora exótica, que le aparecen un montón de plagas, requiere un montón de subsidios de recursos hídricos o hasta de productos químicos que no son deseados. Entonces, el concepto de biodiversidad urbana, que puede ser un elemento técnico, pero que hay que poderlo comunicar a la población para que sea una variable de demanda ciudadana, cómo mejoro la biodiversidad urbana a partir de que no sea una cuestión meramente estética ni caprichosa, sino que hace mejorar la calidad de vida de quienes estamos en esta ciudad, y para eso necesito que haya participación. Pero no participación pasiva, para informarle a la gente qué es lo que voy a hacer. No, participación activa. Poder generar procesos participativos para charlar con la gente cómo querrías tu plaza, cómo querrías tu parque, cómo querrías tu vereda. Yo tengo muchos años de experiencia en gestión pública de disímiles maneras. Una de mis especialidades es diseño participativo, he diseñado parques, plazas y hasta planes de arbolado, en donde, por ejemplo, lo contemporáneo hoy, como lo decían las chicas antes, no es poner un monocultivo de árboles, ni siquiera siendo nativos. ¿Por qué? Porque si sucede algo con esta especie, le lleva puesta a todo y no hay tanta diversidad. Entonces tenemos que componer de una manera más compleja el paisaje desde un diseño y planificación. Es armar una paleta de árboles que sea coherente en términos de tamaño, de estructura estética, de ocupación del espacio, pero poniéndolo mezclado para que eso tenga más fortaleza, porque cada uno de esos árboles va a traer fauna distinta. Hay árboles que convocan a una sola especie de mariposa. Hay frutos de árboles que convocan a 3 o 4 aves, pero el que está al lado convoca a otras aves y el que está del otro lado convoca a otras mariposas. Y eso aporta la biodiversidad, y que si eso lo hacemos en una calle, donde podamos sensibilizar a la gente que vive en esa calle, para que la mayoría pueda optar y que digamos, tenemos estas 10 especies de árboles,
¿A quién quiere poner esta? ¿A quién quiere poner la otra? Ese árbol, ese cantero, termina teniendo una apropiación colectiva. Fabio, Sí. perdón, vos no estás compartiendo nada, ¿no? No, no voy a compartir pantalla. Perfecto, no, listo, teníamos esa duda y teníamos miedo de que si estuvieses haciéndolo hoy nos estábamos perdiendo de lo que estabas compartiendo. No, por favor. Me parecía que no, pero por las dudas me interrumpí. Mil disculpas y adelante. Está todo bien y me sirve para aclarar que elegí no poner imágenes para que pudiéramos focalizarnos en lo conceptual. Perfecto. No condicionando, poniendo imágenes que remitieran a ajustar lo que estaba diciendo, sino que lo pensáramos de la manera más abierta y asociándolo a los lugares donde podemos estar habitando, que si bien acá hay mucha gente seguramente de Río Cuarto, también hay gente que es de otros lugares. Y esto puede trasladarse conceptualmente a distintas situaciones. Entonces lo que les decía es procesos participativos para que sensibilicen a la población, que generen mayor presión a los decisores políticos para mejorar la calidad ambiental de la ciudad, insertando flora nativa y que suba la vara de la calidad de lo que pido, que quiero que sea el parque, la plaza, la vereda, generando compromiso ciudadano para que aporten en colaborar, que no todo dependa del Estado, y que eso construya un patrimonio natural. Y por eso lo asocio patrimonio del paisaje. Por eso también que decían Paula y Cecilia, cuando nosotros ponemos un palo, que es un proyecto de árbol, y que tenemos que tener solidaridad con el futuro para que ese árbol dentro de 15, 20 o 30 años pueda ofrecer lo que esperamos que ofrezca, y que lo estamos haciendo con un nivel de solidaridad hacia ese futuro que creemos que va a existir, construye también ciudadanía, porque salimos de esta cuestión de la urgencia que genera hoy la sociedad de consumo, que todo tiene que ser inmediato, y que hay muchos decisores políticos que incluso hacen plazas casi sin vegetación, porque necesitan que el día de la inauguración esté lo más parecida posible a la foto, y entonces le meten mucho cemento y poco verde. Y explicarle a la gente que las cosas necesitan tiempo, que son procesos históricos de lo cotidiano, ayuda a mejorar la calidad de lo que quiero, cómo lo quiero, y de manera colectiva, discutiéndolo con mis vecinas, con mis vecinos. No tengo necesidad de ser amiga ni amigo de todos, pero sí entender que somos comunidad. Tratar de romper una lógica individualista que nos ofrece ser solo consumidores de productos para tratar de mejorar la calidad ciudadana sin que nos demos cuenta. Jugando como queremos el árbol de nuestra vereda, el cantero, las plantas de nuestros balcones o la plaza del bar. Y eso que se está construyendo colectivamente está construyendo un patrimonio sin que nos demos cuenta que es patrimonio, porque en la medida que estos árboles crecen, estas primeras mariposas aparecen, después pasan a ser un valor a defender. No existía, pasó a existir y quiero que permanezca. He estado en procesos participativos donde esto no quedó en la teoría, se llevó a la práctica. El primer parque de flora nativa de la ciudad de Buenos Aires es con proceso de diseño participativo y se inauguró en el año 2006, es el Parque Benito Quintela Martín, que está en el barrio de La Boca y que surgió a partir de una gran movilización vecinal. El segundo parque de flora nativa de la ciudad de Buenos Aires, de la cual también tuve mucho protagonismo, he sido director de proyecto, he estado metido en varias cosas de estas, que tuvo también diseño participativo, es el Parque de la Estación, que se inauguró hace 2 años y medio, que también es de flora nativa, proceso participativo, sin rejas, pensándolo de una manera inclusiva, donde la gente no tiene que ser técnica para poder decidir qué es lo que quiere si le dan información suficiente. Es como si estamos en nuestra casa y queremos modificar la cocina. Nosotros sabemos qué cocina queremos para que el arquitecta o el arquitecto nos haga la reforma como nos gusta. Bueno, nosotros podemos construir espacios participativos para discutir cómo queremos la vereda, la placita, el parque, y que después los técnicos tengamos la capacidad de resolverlo, pero no haciendo demagogia, siguiendo a la gente a lo que quiere y después echarle la culpa a la gente porque hicieron tal o cual cosa. No, un proceso de diseño participativo es ser parte y asumir la responsabilidad de conducir un proceso que en vez de ser un equipo transdisciplinar con distintos técnicos y técnicas para hacerlo, lo hacemos con todos los vecinos que logramos convocar para mejorar la cuadra, la plaza, incluyendo las niñas y los niños, tener talleres específicos para sensibilizarlos, porque acá no es una cuestión solamente del mundo de los adultos, e incluso generar talleres específicos con adolescentes que son los más difíciles de agarrar
porque son los más escépticos con el mundo adulto. Estos 3 títulos que yo enuncié de biodiversidad urbana, diseño participativo y patrimonio del paisaje, creo que van cohesionados, porque en la medida que se accione coherentemente de este modo holístico que nos contaban Cecilia y Paula, estamos construyendo algo que requiere tiempo, voluntades colectivas, construcción de consensos, y no nos damos cuenta y terminamos definiendo un modelo de ciudad distinto al que teníamos, porque vamos a descubrir qué cosas nos faltaban y que las podemos tener, y que en general no es con grandes presupuestos, sino más voluntad política de hacerlo de manera cohesionada, y que entender que lleva tiempo, y que no hay que hacerlo todo de golpe, y que construir prioridades también es parte de eso, porque diseño participativo, biodiversidad urbana y patrimonio del paisaje después requieren de una gestión colectiva, de una gestión participativa. ¿Para qué? Para cambiar conductas. Para que esto que contaban, si yo hago una vereda con herbáceas, que haya un concepto que se construya de solidaridad para que alguien que pase con el perro no rompa el cantero de herbáceas, sino que esté pensando que ahí hay mariposas, bichitos y todo eso, y trato de cuidar que mi perro no haga macana. ¿Por qué? Porque me empiezo a vincular con que ese espacio, que en general lo percibimos como de nadie, empiezo a asumirlo como propio, pero de todo. Esa cuestión de apropiación colectiva de lo que es el espacio público, y que en algún momento lo rompieron. Hay un montón de cosas que podríamos volcar sociológicamente de cuándo se rompió esto. No la voy a traer ahora a cuento, porque sería largo, pero lo que yo les quiero dejar como una cuestión de compartirles como idea, desde lo teórico y desde lo práctico, porque lo enseño en la facultad, pero lo he hecho y he acierto error, mejorando prácticas y generando experiencias. Estoy convencido que todo el espacio público debe hacerse por diseño participativo, y la excepción sería no hacerlo. Estoy convencido que, más allá de la geografía donde estemos actuando, hay que priorizar la biodiversidad local y dejar de hablar de plantas nativas, sino de biodiversidad local, porque no ponemos plantas, como se pensaba en el siglo XX, solo de un valor estético, para que estuvieran ahí de una manera casi congelada, luciendo muy prolijitas con muchos subsidios, sino que empecemos a valorar el espacio cambiante, más asilvestrado de la biodiversidad local, y que podamos también tener excepciones. ¿Cuándo y cómo dejamos que haya ciertas exóticas para que pasen qué cosas, pero que la regla sea otra, y que ese patrimonio no sea algo antiguo, viejo, asociado al patrimonio del museo, sino al patrimonio contemporáneo, porque lo construimos entre todas y todos? Creo que todo esto de lo que ha sido lo que generó el colectivo ambiental de Río Cuarto, la charla de hoy, no debemos ser ni ingenuos ni desvalorizarlo de que todo es político. El cambio climático, los problemas ambientales que tenemos y la situación de las ciudades, mejorarlas, tiene soluciones técnicas que tenemos que explorarlas, pero requieren de decisiones políticas. O lo deciden los decisores que elegimos para administrar el Estado, o generar movimientos sociales para que convenzan a los decisores que es necesario tomar esas decisiones. Gracias, y después espero que cuando se arme el espacio más de intercambio, de preguntas y todo eso, sigamos, me gustaría escuchar a los que están participando después de la próxima disertación que vamos a compartir, que imagino que también va a estar muy interesante. Gracias. Fabio, estupendo, un gusto escucharte hablar. Creo que no hay dudas porque ha sido muy claro y muy inspirador, me parece, que fue mucho por ese lado. Creo que es el mensaje que hay que empezar a transmitir, y como decís vos, sin hacer distinción en profesiones, en edades, y tratar de hacer de todas estas temáticas que nos competen a todas, justamente buscar de solucionarlos de esta manera. Así que bueno, voy a chequear si no hay alguna otra preguntita. Si les parece, pasamos con Marce y luego más bien hacemos un debate de toda la temática en conjunto. Perfecto, comparto pantalla.
Marce, el Ale te va a presentar. ¿Por qué no te dejas presentar? Está bien que sos de la casa vos, pero bueno. Dale tiempo al Ale que anda por ahí. Perfecto. Voy acomodando que arranque esto. Ahí está. Ahí el Ale está reclamando que la anfitriona no lo deja entrar. Ay, Ahí el pobre. Ale me está No me reté, reclamando que la Adri, que ya anfitriona... está, ya le omití. Estoy acá, atentus, mamuchis. Ah, bien, gracias Marielita, porque te estaba Hello. acusando. Disculpe, estamos de entre casa algunos. Te quiero, Gracias, Ale. bombona. Más. ¿Estás por ahí? Ale. Sí, acá estoy, ahora sí. Ah, Perdón. Tenía Listortis. un problemita ahí con la línea, con la señal, pero ya estoy de nuevo. ¿Fabio terminó con lo suyo? Sí, Recién. señor, me dice que sí, así que bueno, Sí. el agradecimiento a Fabio, también, bueno, y verdaderamente, salvo la última parte que lo venía escuchando, es cierto, ¿no? Era muy lindo escucharlo, muy placentero saber de qué forma está trabajando y cómo desarrolla su labor y cómo lo ha venido desempeñando, y bueno, por supuesto, ha hecho de que nosotros desde aquí veamos cómo se ha trabajado en otros lados. Pero bueno, tanto a las chicas, a Pau, a Ceci, como a Fabio, ahora los vamos a invitar a que vean de qué forma estamos desarrollando también esto mismo nosotros, aquí, en nuestra ciudad, y para eso ya tenemos a nuestra invitada del día de hoy, que en realidad es una invitada para hoy, para que diserte, pero ha sido nuestra moderadora en las ediciones anteriores, así que es la dueña de casa, digamos, prácticamente. Mientras, antes de presentarla a ella, quiero agradecer a todo el equipo y a los integrantes de la Comisión de Promoción de Arbolado Público del Gobierno de Río Cuarto que están siguiendo este conversatorio. En especial también saludar a Renzo Concetti, quien es coordinador de Arbolado Público del Gobierno de la ciudad, que sin lugar a dudas ha prestado muchísima más atención que nosotros, porque es una cuestión que le compete directamente a lo que han dicho Pau, Ceci y también Fabio. Así que a ellos muy agradecidos de estar acompañándonos. Y ahora sí, vamos a presentar a quien es una activa participante del colectivo Río Cuarto Ambiental y que, como les decía, ha sido una gran acompañante en todo este tiempo. Sistema de Espacios Verdes Urbanos, Arbolado Urbano, Desafíos para la Ciudad de Río Cuarto, es lo que nos va a acompañar Lilian Marcela Micheluti, arquitecta, especialista en planeamiento y gestión del paisaje y del ambiente de la Universidad Nacional de La Plata, en curso especialidad en el diseño y gestión de paisaje y ambiente de la Universidad Nacional de Córdoba, docente de la Universidad de Mendoza, sede de Río Cuarto, en la Facultad de Arquitectura, específicamente en la Cátedra Ambiente 3, docente de colegio con ambientación, también hacia eje ambiental, con orientación, perdón, en un eje ambiental como es el Instituto Secundario Galileo Galilei de nuestra ciudad, y trabajo de manera independiente en planeamiento, diseño y ejecución de espacios verdes públicos y privados por más de 20 años, así que también una importante experiencia para quien nos va a acompañar a continuación y a quien le damos la bienvenida. Lilian, un gusto nuevamente, te invitamos a que habilites micrófono y todos los que estamos aquí estamos gustosos de escucharte una vez más. Bueno, buenas tardes. Excelentes las charlas, los invitados. Yo soy parte del colectivo y bueno, y por eso soy como medio jeringa que me meto en todo, con Adri y con toda la gente que colabora siempre para que este colectivo que es tan importante que existe en la ciudad genere acciones, eventos, conversatorios como estos que realmente son necesarios. Reunirnos
a pensar juntos, a charlar, a intercambiar ideas y un poco a pensar nuestras ciudades, por lo complejas que son, desde la mirada ambiental, es algo fundamental en este tiempo. Pues vamos a ver un poquito, muy en general, lo que son los sistemas de espacios verdes urbanos, y después vamos a tocar algo del arbolado público y algo de los desafíos que presenta nuestra ciudad. Corre. Acá. Ahí está, se había trabado. Bien. Uno de los desafíos justamente que cuando yo estoy trabajando en el INPUC, soy representante política por uno de los bloques, y cuando empecé a participar, Adri, ¿se escucha mal? Cuando empecé a participar de distintos espacios en donde se trabaja en torno al arbolado, veía que había una visión sesgada, aislada, que miraba el árbol aislado, veía solo el árbol, no veía la ciudad como un sistema, no veía el verde como un sistema, y yo tengo esa visión. Para mí el verde en la ciudad es una infraestructura más, es una red más, es un sistema de espacios que se conforma, se materializa con el verde. Por lo general son espacios multifuncionales, algunos son mucho más naturales y preexistentes, después el hombre antropiza, interviene, los transforma. Río Cuarto ha tenido una evolución bastante explosiva en la ampliación de su ejido, y ha incluido, en este gráfico, por ejemplo, este es el ejido, un cuadrado original que ha ido expandiéndose, ha ido dosando distintas zonas, y hace unos años, además de este cuadrante original, que es el que está fuertemente urbanizado, sumo estos territorios anexos, y prácticamente estos dos, que están marcados en verde, triplican en superficie a la mancha urbana original, lo que implica una complejidad y una serie de desafíos importantes, porque el periurbano es complejo y a su vez integra zonas rurales de uso específico y exclusivo rural, que nunca van a poder ser urbanizadas, pero que también pertenecen al ejido municipal. Entonces, cuando veamos a Río Cuarto, tenemos que pensar la ruralidad, lo periurbano y lo urbano como un sistema, integrados y con una continuidad territorial absoluta. Esta red es imprescindible para la calidad de vida, para la salud y para que las comunidades resulten sostenibles en ello. Bien. ¿Por qué un sistema de espacios verdes? ¿Por qué crear una infraestructura urbana de espacios verdes y todos aquellos ecosistemas que lo componen? El sentido es básicamente lograr diversidad, lograr que la mayor cantidad de vida lo habite, ¿sí? Que las comunidades que viven en las ciudades tengan un contacto mayor, que no se desconecten de la naturaleza. Cómo traer naturaleza a la ciudad y cómo coexistir con ella sin imponernos y constantemente estar presionando sobre la zona rural, sobre las ciudades, como que son muy expansivas en general, y la frontera con el campo, la frontera rural, urbana, siempre está en constante tensión, ¿sí? Tenemos que empezar a pensar la ciudad, y este contexto de COVID creo que movilizó mucho esto, todo lo que es cercanía, todos los vínculos con la cercanía, al quedar aislados, ¿no? Esta interdependencia con el interland a nivel de alimentos, a nivel de energía, a nivel de movimientos. Me parece que el COVID llegó con todo lo malo, pero estos aspectos pueden ser positivos porque empezamos a repensar el territorio de otra manera. Empezamos a pensar las economías regionales, las soberanías alimentarias en relación a la ciudad con su interland de periurbanos y zonas rurales aledañas.
empezamos a ver a los espacios verdes públicos como reguladores del clima, empezamos a ver el agua potable y de calidad que necesitamos en aledaño y cercano a las ciudades, y cómo los sistemas hídricos, más en una ciudad como esta, que está atravesada y dividida en dos, que divide y a la vez ata la ciudad en dos partes, que es lo que le da identidad y nombre, que es el Río Cuarto, ¿no? Todo este gran espacio que nos rodea nos provee de la economía. Esto es una agrorregión. Somos muy dependientes de toda la región agrícola-ganadera, y la ciudad es una ciudad de servicios y de comercio, ¿sí? Entonces, este vínculo es muy, muy fuerte. Pero a pesar de que dependemos y que vivimos de todo este entorno inmediato regional, es como una negación, como que la ciudad quiere ser urbana y está como muy reñida con el verde. El verde está como en el campo, está afuera, y la ciudad tiene poco y mal cuidado verde, ¿sí? Otro de los temas, y estas imágenes son locales, los locales seguro están acostumbrados a ver esto. Nosotros tenemos un clima bastante riguroso, es una zona de vientos muy fuertes, cada tanto tenemos tormentas con piedra, con tornados, hay gran caída de árboles, techos que se vuelan, voladuras de campos, vientos con una carga importante de tierra, polvillo, problemas de erosión en la zona. O sea, hay una serie de problemáticas que vinculan a toda la región con la ciudad, y es claro esto del cambio climático. La foto de la derecha, la foto que está más en el extremo abajo a la derecha, es una esquina que está a pocas cuadras de la plaza central de la ciudad. Y cuando llueve en verano, que de golpe llueven 100 milímetros en minutos, la ciudad queda dividida. La calle Rioja es la típica que más inunda, y cuando desborda esa, fluye hacia otras zonas aledañas, divide la ciudad en dos, y a 3 cuadras de la plaza. Yo soy cordobesa, y cuando me vine acá me pareció algo increíble que esto pasara, y sigue pasando, y que como baja, en media hora está todo normal, pasa y pasó y no se resuelve. No vemos cómo las cuencas hídricas, cómo la gran cantidad de pavimento, las zonas urbanas no permeables, la escasez de suelo y de verde, genera que la ciudad escurra y canalice y acumule estos volúmenes de agua tan importantes en los meses estivales. Bien. ¿Qué compone un sistema de espacios verdes? Hay áreas naturales urbanas, periurbanas y rurales, en el caso nuestro de Río Cuarto, ¿no? Vamos a tener áreas más naturalizadas y vamos a tener otras más netamente urbanas o antropizadas, ¿sí? Da la casualidad, como les decía, que nuestro ejido incluye lo urbano, lo periurbano y lo rural. Es algo bastante particular y atípico con respecto a otras ciudades, que sí tienen área urbana y periurbana, pero no incluyen la actividad productiva rural. Bien, dentro de las áreas naturales, por lo general encontramos espacios naturales protegidos. Río Cuarto hace poco ha logrado sumar aguas abajo de nuestro Río Cuarto un área de reserva de biodiversidad, de usos múltiples, que bueno, se está legislando, se está trabajando. El colectivo tiene mucho que ver con ese nacimiento de esa reserva provincial, nos ha movilizado y constantemente generamos acciones a partir de esa reserva, y bueno, y después lo hemos ido extendiendo, y las inquietudes han generado otras acciones y otros encuentros en otros espacios públicos y verdes de la ciudad. También encontramos zonas donde hay buena conservación o características particulares que las definen, donde hay ecosistemas definidos por
su biodiversidad o por la zona fitogeográfica que la caracteriza. En el caso nuestro, Río Cuarto, los reductos que quedan, los relictos que quedan son del espinal. Cuando vamos a hablar de las zonas urbanas, periurbanas y rurales, o sea, los espacios verdes bien antropizados, hablamos por lo general de parques de distintas escalas, por ejemplo los metropolitanos, los suburbanos, los urbanos, paseos, los bulevares, las peatonales, los sistemas de ciclovías, que lo ideal es que estén integrados al sistema de espacios verdes, las plazas, plazoletas, el suelo esponjado como cobertura verde en banquinas o en sectores que generen biodiversidad asociados a todo el estrato bajo de la escala arbórea. Y también que de a poco va empezando a ser una tendencia el sumar los techos, los muros verdes, con todos los aportes que tiene el sumar techos verdes para reducir el impacto del clima sobre las superficies arquitectónicas y mejorar las condiciones del manejo térmico, el manejo energético de la arquitectura y el efecto de isla de calor que se genera al tener en las ciudades grandes superficies impermeabilizadas o de hormigón. Bien. Si vemos el ejido original, ese cuadrado que tiene algunas expansiones y zonas que se han ido sumando a lo largo del tiempo, más que nada lo que sale del cuadrado son zonas de country o de barrios. La zona sur es una zona industrial, al oeste es toda una zona de country y está dándose una tendencia hacia el norte también de nuevos barrios y barrios cerrados. Pero en general lo que está urbanizado es en su mayoría ese cuadro, y fíjense lo escaso y los chiquitos y lo aislado de los espacios verdes. Salvo el río, que es el gran pulmón, y es lo que en cierto modo entre comillas, nos salva de la escasísima y muy baja relación de espacios verdes en relación a la superficie de la población. El resto de la ciudad tiene sectores donde prácticamente el verde es inexistente. Bien, haciendo un poco un inventario del centro, la zona más cercana al río y el micro y el macro centro, esta es una ciudad típica en la que uno caminando en 15 minutos puede estar en cualquier lado. Lo puede hacer en algún barrio, es como que la gente camina bastante o anda en auto, son como los dos extremos, pero es una ciudad chica, es una ciudad de una escala adecuada y que creo que está todo por hacerse y es el momento justo para planificar porque todavía no estalló ni tiene una escala inmanejable. La ciudad tiene 3 parques de escala urbana. En la zona norte, en este lugar está el Parque Sarmiento. En el sector oeste está el lago de Villa de Álcar, con la reserva pegadita, con el parque ecológico. Después al este está lo que es la estación de ferrocarril con el parque lineal del Andino. Y después, bueno, está el parque lineal, el corredor verde de Río Cuarto y sus márgenes. En este sector está acá la reserva, cerquita de la universidad. Y después fíjense que hay como muy dispersas y muy chiquitas, pocas plazas, la mayoría ni siquiera ocupan el total de una manzana, la mayoría son la mitad de manzanas, son escasas, están dispersas. Las manchas verdes serían los espacios verdes y los radios mayores son un poco el radio de alcance normal que deben tener los espacios verdes públicos para que una persona caminando, los chicos con su bici, los abuelos con su andador o el grado de movilidad que todos tenemos y tiempos de movilidad que hacen que una ciudad sea confortable y eficiente, son un poco los radios de movilidad normal y están como muy aislados, ¿no? La ciudad no está bien cubierta en cantidad y en calidad de espacios verdes. Salvo
esta escultura que, bueno, si los visitantes de hoy, es una escultura que a mí me encanta, que está en el río, el uso que tiene el río, por ejemplo, el río tiene en sus márgenes terrazas, esas han sido apropiadas y levemente transformadas, y en verano la gente va a ver espectáculos y es muy grato estar en esos lugares. Esta es una imagen del Parque Sarmiento, el parque más antiguo y tradicional. En general los espacios verdes tienen poco verde, mucho cemento como esta que está aquí abajo, y en general están mal mantenidas y muy poco equipadas. Seguimos avanzando. Bien. Si empezamos a ver números, la población de Río Cuarto, en el último censo, daba un número aproximado de 160.000 habitantes, algo menos, pero redondeando da un número de 160.000 habitantes. Los datos estadísticos de los relevamientos que maneja la municipalidad de la cantidad de espacio verde público en relación a la cantidad de habitantes son de 4 metros cuadrados de verde por habitante en la zona urbana, este cuadrado amarillo, ¿no? La zona urbanizada histórica. Eso equivale a unos 640.000 metros cuadrados de espacios verdes, ¿sí? La ciudad urbanizada cuenta con unas 2.960 manzanas, ¿sí? Entonces, si vemos la cantidad de hectáreas que implica el verde de esta zona urbanizada, que son 64, nos dan un 2,16% de toda esa superficie de espacio verde, lo que es muy poco. Además de ser escaso, y sobre todo es el río, no está tratado, no está cuidado, no está equipado, no es accesible en muchos aspectos. Y a su vez, hay algo que es un hábito muy fuerte y que cuesta, es que la gente llega con su auto hasta prácticamente el borde del margen del río, salvo un sector que ha sido intervenido por la provincia, donde sí se ha establecido un límite claro, con vallado para el auto. La gente cree que con el auto puede entrar, ingresar a cualquier área y termina obstaculizando el uso, la seguridad de las áreas verdes que están aledañas al río. Bien. El ejido original tiene una superficie de 64,25 kilómetros cuadrados, ¿no? Unas 6.425 manzanas, por lo que vemos que prácticamente la mitad del total del ejido está urbanizado. Hay todavía áreas vacantes, hay grandes zonas con lotes muy grandes, que todavía no han sido subdivididas, no han sido loteadas, no se han abierto las calles, no tienen infraestructura. Río Cuarto tiene muchas calles de tierra, por ejemplo. Es como que es una ciudad concentrada en el centro, después hay un macro centro, y después como muy dispersa con zonas vacías en el resto de la mancha. Bien. Estamos. Cuando uno quiere ver dónde está parado, cuáles son las condiciones, y dice, bueno, tenemos 4 metros cuadrados de espacio verde por habitante, pero ¿qué significa tener 4 metros cuadrados de espacio verde habitante? Si no podemos comparar, si no tenemos indicadores de calidad urbana que medir, es como que no nos damos cuenta que tan bien o que tan mal podemos estar. La Organización Mundial de la Salud establece que una superficie que indica una cierta calidad de vida, una cierta calidad de vida urbana, estaría entre los 10 y los 15 metros cuadrados de verde en relación a cada habitante. Imagínense, tenemos 4, estamos como muy por debajo, ¿no? Acá busqué info de otras ciudades en Argentina, como Rosario y Mendoza. Traje una de Latinoamérica como Curitiba, una europea, una de Norteamérica, y bueno, y nuestros escasos y pobrísimos 4 metros cuadrados. Fíjense cómo Rosario y Mendoza
con 10,4 metros cuadrados. Bien. Fíjense las imágenes de Rosario, de Mendoza, de Curitiba y de Río Cuarto, y cómo, más allá de los números, yo soy muy de medir mucho, me parece que la métrica es fundamental para saber conocer, entender la realidad y poder hacer diagnósticos y tomar decisiones a partir de entender la realidad en su complejidad. Para mí lo que no se mide no existe, pero se siente, se percibe en la calidad de vida urbana. Cuando falta verde, nos sentimos como desnudos, expuestos, la arquitectura a veces es dura, es ingrata, no hay calidad, no hay cualidades en los espacios, y parecen lugares, o no lugares, como decimos a veces en arquitectura, o lugares de nadie, ¿no? Donde empieza a ingresar hasta la violencia urbana, el abandono, el romper, porque parecen lugares de nadie, donde no hay una humanización que trae el verde, ¿no? Fíjense la calidad de los espacios públicos, de los bulevares, de las avenidas, de los equipamientos, de las áreas de juego, de los museos, de todo el sistema que generó Rosario, con políticas claras, coherentes y sostenidas en el tiempo. Mendoza, bueno, tiene una tradición fundacional. Después de un terremoto que dañó fuertemente la ciudad, se planificó los anchos de calle, los sistemas de acequias, para que una ciudad que está instalada en el desierto sea sostenible, sustentable, y bueno, y aproveche el agua de deshielo y se riegue, y este oasis urbano sea esta imagen verde que estamos viendo, siendo que alrededor es una zona absolutamente árida y montañosa en la inmediación. Curitiba, con 50 metros cuadrados de verde urbano, empezó a pensar su sistema de verde a partir de sus problemas. Es una ciudad resiliente, era una ciudad que se inundaba, era una ciudad que tenía grandes como socavones de explotaciones de áridos, de minerales, y bueno, lo que era negativo, lo que juntaba agua, empezaron a repensarlo, y lo negativo pasó a ser, tal vez hicieron un FODA y trabajaron las amenazas y las debilidades y las transformaron en fortalezas, y hoy es una ciudad que es modelo y que cuenta con una relación de 50 metros cuadrados habitantes muy, muy positiva, con grandes parques urbanos, con una calidad significativa para su población. Y Río Cuarto, bueno, si uno ve imágenes aéreas, si la ve desde el entorno, si la ve desde adentro, ve mucho cemento, ve esta ciudad que de lejos se ve muy blanca, como que irradia luz, refracta mucha luz, y el verde, fíjense en la segunda foto de abajo, como de lejos la ciudad se ve blanca. A mí eso me llama la atención, a veces volviendo del campo, en el atardecer, que a veces la luz es cálida, la ciudad se ve, no se ve dorada con la luz cálida, se sigue viendo blanca, es una ciudad como de mucho hormigón, de mucha luz, de mucha energía refractada, pero con muy poco verde, que un poco absorba esa temperatura, esa radiación, y que equilibre los efectos de isla de calor y otras problemáticas que tiene la ciudad. Fíjense el río ha ido mejorando en algunos sectores, otros está dejado casi a la buena de Dios. El colectivo y bueno, la municipalidad, la provincia, de a poco van trabajando en la concientización de la limpieza. Hemos hecho varias campañas, varias acciones en distintos sectores del río, y la gente, cuando empieza a ver que está limpio, lo valora, lo disfruta y dura más limpia, y de a poco lo vamos logrando como colectivo. La imagen de la derecha también expresa un poco esto de cómo la municipalidad en su elenco, en su listado de espacios verdes, incluye áreas o terrenos o lotes que están a su cargo y que debe mantener,
pero que no tienen más que por ahí un par de arcos o un par de árboles que no están realmente equipados. A veces hay un simple playón que es considerado espacio verde para el municipalidad porque tiene que mantenerlo y es parte de su patrimonio y de su jurisdicción de acción, pero que Río Cuarto todavía no ha pensado, no ha integrado el verde a la vida urbana a nivel planeamiento. Bien. Vamos a pasar a uno de los elementos del sistema de espacios verdes, que son los árboles de alineación, el arbolado público, el arbolado de vereda. ¿Sí? Un poco cuáles son los desafíos y cuál es el contexto de esta ciudad. Nos regimos por distintas ordenanzas, donde se establece la obligatoriedad, donde se establece un cierto listado, un listado que a veces es discutido, que costó construir, y que hoy también estamos revisando, reuniéndonos en el Consejo del Árbol, hay distintas miradas, distintas posturas, y se está trabajando bastante para mejorar las ordenanzas existentes. Bien. Las ordenanzas no han planteado más que 2 listados de arbolado para recomendando algunas especies en base a 2 anchos de vereda o desalentando o prohibiendo otro listado de plantas. Es un elenco bastante acotado, incluye algunas nativas, hay cosas que yo discuto, por ejemplo, para mí un espinillo no es un árbol para una vereda, porque tiene espinas, porque no tiene el fuste suficiente libre de 2 metros. Hay como un tema, porque nuestras nativas son el espinal, y las espinas en arbolado público implican riesgos. A su vez hay muchas que son perennes, y por lo general el arbolado público se pretende que sea caduco, ¿no? Estas imágenes muestran un poco la realidad de distintos sectores. La primera, vamos a ir del centro para afuera. El centro prácticamente, salvo la plaza y algunas calles que tienen algo más de arbolado, prácticamente hay cuadras y cuadras donde no hay nada. Algunas veredas han tenido un cierto ensanchamiento, pero el ancho de las veredas nuestras del centro es muy escaso. Hay veredas que tienen 1,20 m, 1,50 m de ancho, y es muy difícil con esas superficies de vereda, de calzada escasas, que la gente acepte poner un árbol, sobre todo porque, bueno, consideran que le tapa la vidriera, le tapa la cartelería, no hay como una valoración de todo lo que aporta a nivel de servicios ecosistémicos el árbol al centro, ¿sí? Ha habido algunas acciones, algunas intervenciones, y realmente la gente es como si se tirara una bomba, porque empieza todo el mundo a criticar, a cuestionar, se critica y se cuestiona todo. El momento, la variedad, la especie, el hueco, la obra, es como que cuesta mucho intervenir en el centro, ¿no? Después del centro pasamos al macrocentro y fíjense que hay un par de arbolitos más. Prácticamente no cambia mucho, ¿no? El centro prácticamente desnudo, toda superficie impermeable, el macrocentro es bastante parecido. Después si vamos a los barrios, hay barrios populares como el barrio de Alberdi, en la zona sur, que es a nivel de arbolado, este que está acá en el sector de abajo a la derecha, a nivel de arbolado a mí me encanta, es un barrio muy popular, pero que tiene calles amplias, veredas cómodas, y la gente arbola sus veredas. Hay mucha mezcla, hay hasta olmos, acacia bola, crespones, todo mezclado, capaz que hay un eucalipto, un cedro, pero hay verde. La gente se preocupa, lo pone, lo cuida, lo poda, le pinta de blanco el tronco, o sea, más allá de los errores o los desmanejos o la falta de criterios, valora, en cierto modo,
en sus hábitos de vida y en su construcción de ciudadanía, cómo habita la calle, cómo habita el barrio, el verde. Hay otros sectores, por ejemplo, el sector del parque industrial, en donde se abrieron las calles y ni siquiera la administración ni el Estado municipal generaron el arbolado. Es como que se dejó, en algunas calles está, pero se dejó librado que los propietarios de los distintos predios arbolaran, y bueno, y es evidente que algunos sí lo hicieron y otros no. Desde el INPROR que estamos sobre todo trabajando, el Instituto Municipal de Planeamiento Urbano, los buffers, porque hay cercano al parque industrial hay barrios que no debieran estar en esa zona, pero han sido gente que se trasladó de zonas inundables del río y se llevó al sur de la ciudad. Están muy cerca de estas zonas industriales y hay polvillo, y hay contaminación y ruido, y son necesarios que se materialicen estos bordes, estos buffers con arbolado para mitigar un poco las molestias del área industrial al área de vivienda. También en la zona sur, fíjense, las rutas, los ingresos, los nudos, hay poco verde. Están como muy aislados, hay algo de árboles de primera magnitud, de cierta escala, pero no abunda el verde. Después, dando una vuelta por el sur, sí vemos como que hay planes de vivienda. Estos son todas vivienditas de planes generados por la provincia, donde los vecinos, acá hay siempre verdes, hay algo de paraísos, acacias bola, me parece que una sófora, lo que está acá en primer plano, algo de prunos, pero el arbolado del barrio se hace, se urbaniza desde el Estado y no se le aporta al vecino, a quien accedió a una vivienda social, del arbolado. Se deja librado que cada uno después ponga su árbol o se lo obliga. Mientras que, bueno, cuando presentamos un plano a la municipalidad para que se nos apruebe, ingresa como previa, pasa todos los trámites burocráticos del área de obras privadas, está obligado el profesional a elegir el árbol que va a tener y el propietario a plantarlo. El Estado no hace lo mismo. Eso es algo también significativo. Tenemos que empezar a dar el ejemplo desde el Estado y contagiar a los vecinos, a toda la gente que le da sentido a la ciudad, porque las ciudades son para la gente, para que entre todos y juntos empecemos a valorar e integrar el verde urbano. Fíjense, este es un plan de vivienda, se entregó y no hay un miserable arbolito. Esto es un predio privado, este es un área verde pública y tiene escasos ejemplares plantados. Bien. Otras zonas que sí son privilegiadas son las zonas del oeste y la zona norte. Por ejemplo, estas dos fotos de abajo son Banda Norte, el barrio en que yo vivo, donde sí hay avenidas tradicionalmente arboladas, con escala y cantidad de ejemplares. Por ejemplo, estas avenidas con plátanos, que son muy características del barrio, a la vez discutidas y muy peleadas por el tema de los alergenos y de la fructificación cuando vuela y la pelusa y todos los problemas que traen los plátanos en las ciudades, ¿no? Pero dentro de todo, estas calles son como muy características y el arbolado se conserva. Un barrio que de a poco va tomando una identidad fuerte, más allá de que no hay una homogeneidad en la imagen y hay mucha mezcla, pero una mezcla sana y rica y biodiversa, es Villa de Álcar. Villa de Álcar es un barrio que tiene algunos ejes con fresnos bien plantados, en buen estado, bien espaciados, que se han desarrollado realmente en su esplendor. Hay otras calles que tienen sauces, hay vecinos que ponen lo que les gusta, entonces hay como una armonía dentro de la diversidad de elecciones y decisiones que cada vecino toma.
Esta imagen de arriba a la derecha justo es un sector de country, ¿sí? Este es el fondo del golf, el campo de golf, esto es uno de los country que se llama San Esteban, y este es otro barrio, otro barrio que se llama, de esta tipología de country, Soles del Oeste. Fíjense que prácticamente este barrio es bastante nuevo, ¿no? Pero el arbolado de este country urbano es escasísimo. San Esteban es un barrio country consolidado. La gente arma su jardín, su parque, con vista al campo de golf que está en su corazón, pero no arbola la calle, no le da prioridad a la calle. Soles del Oeste sí tiene un arbolado público que se generó desde el planeamiento del barrio, pero bueno, es como muy joven, y le va a ir dando carácter con el tiempo. Bien. Vamos a los desafíos un poco y cerrando. Lo primero que yo vi al sumarme a espacios decisorios, espacios políticos, esto de que se veía el árbol aislado, de que no había una visión sistémica, no había una visión de ciudad, no había una visión de calidad de espacio urbano, de imagen de ciudad. Se ve al árbol aislado y hay una fuerte pelea en la especie, en la variedad, en si es nativa o no, qué nativas, o sea, obviamente todo el mundo quiere la nativa, pero para algunos nativas son unas, para otros son otras, algunos integran las de otras regiones geográficas de Argentina, otros no. Es como que hay una fuerte discusión y no nos logramos poner de acuerdo. A su vez, nuestras nativas, como dije antes, son las del espinal, por lo que no es tan simple integrarlas. Por la escala, porque son perennes, por las espinas, por una serie de cuestiones. No vamos a poder integrar a todas las del espinal, pero bueno, tenemos que hacer una selección y acordar con cuáles nos quedamos en el arbolado público y cuáles de todas vamos a integrar a otros espacios y otros lugares. Otra de las discusiones que aparecieron también y que a mí me pareció muy significativo era que se mezclaban los criterios de arbolado, de alineación de vereda, con el arbolado que podía ir en otros espacios públicos. Se confundía y se limitaba al listado del arbolado de alineación o árbol de vereda con el arbolado que podía ir en las plazas, en los paseos, o en otro tipo de espacios verdes, siendo que en ese tipo de espacios existen otras posibilidades y tal vez la diversidad y el pensar de una forma más compleja posibilita abrir a mayores opciones, ¿sí? Otra cosa es definir el paisaje urbano deseado. ¿Qué imagen, qué paisaje, qué calidad de barrio, de sector, de ciudad, qué identidad ciudadana y barrial queremos? Eso no está definido. La ciudad de Río Cuarto uno transita por calles, y a veces son cuadras y cuadras, y yo como cordobesa a veces al principio me costaba porque no encontraba referencias, al no tener historia y historia de vida construida en este lugar. No me identificaban los lugares porque son como muy parecidos, no hay particularidades, no hay esquinas que se destaquen, no hay verde, no hay casi plazas. Entonces la ciudad como que transcurría como muy lineal, muy chata, y sin caracterizarse y tomar personalidad. Me parece que el verde es algo que puede aportar mucho, que puede ablandar a la ciudad, que la puede cualificar, que puede hacer que sea mucho más grato transitar por el espacio público. Pensar la ciudad en forma integral. Integrar el agua como sistema azul, hay varias cuencas hídricas que no están del todo integradas. El río obviamente porque bueno, tiene una escala importante, pero hay arroyos, hay otras zonas donde hay cursos de agua, hay todo un sistema de acequias viejos que se ha perdido, que entra desde la zona de Quintas a la ciudad, el lago de Villadalca, el Parque Sarmiento también tenía todo un sistema de riego,
todo eso se ha perdido y no se integra. Empezar a integrar todo lo hídrico, lo verde, los movimientos de las personas, los movimientos cercanos, empezar a pensar esto de una ciudad cercana que podemos transitarla en 10, 15 minutos, manejarnos más en bicicleta, en transporte público, que no es bueno, y por estos días hay una audiencia pública para redefinirlo y repensarlo entre todos. Pensar el transporte público, el privado, y también las cuencas hídricas urbanas, no solo las naturales, sino todas las que se generan y producen esas inundaciones que mostré en las fotos para los que no son de acá. El espacio público, el sistema tiene que ser accesible, tiene que ser equitativo, tenemos que tener un derecho a la ciudad de todos, hay que poder poner el auto en su lugar. Esta es una ciudad que bueno, si bien se camina, la gente se sube al auto y se olvida de la gente, de las personas, y tenemos que empezar a pensar que en la ciudad el auto no es lo importante, que lo importante es la gente. Otro desafío es entender el verde urbano como una necesidad, como un sistema más de infraestructura, así como tenemos luz, agua, gas, y valoramos toda esa infraestructura de servicios, tenemos que empezar a considerar el verde urbano como una infraestructura integrada, que debe ser programada, planificada, mantenida, y que debe tener su presupuesto, su gente formada, los equipos necesarios, las cuadrillas, con equipamiento, vestimenta, maquinaria, movilidad necesaria. El verde tiene que tener cantidad y calidad. Vieron los números que di, los números que aporté, y realmente estamos muy lejos de tener un verde digno para la gente. Hay que lograr un proyecto de arbolado integral por zonas. Hay barrios, hay cualidades diferentes. Yo les mostré en la foto cómo hay distintas zonas y barrios que tienen una vida, una imagen, una cualidad ambiental e identidad. No solo pensar el árbol únicamente por el ancho de vereda y que haya dos opciones para veredas hasta 2 metros y otras de 2 a 3,5. O sea, eso es muy pobre. Hay que empezar a pensar el retiro, la altura, todo el canal, todo el sistema, todo el entorno y los sectores urbanos integrando el verde. Y es fundamental esto de lo participativo. Realmente acuerdo en un todo con que sería fundamental trabajar en la planificación, en el diseño, en las acciones, en forma participativa. La gente se apropia y quiere los lugares en los que participó, en los que se sumó. A veces la imposición del Estado llega, resuelve, pero la gente no se lo apropia. Me parece que esto de pensar con los actores sociales y trabajar juntos es fundamental. Y cómo el espacio, cómo transformamos el espacio y a su vez el espacio nos transforma, y cómo construye ciudadanía, y la ciudad es ciudad educadora. Es importantísimo la calidad del espacio, porque cuando un lugar está abandonado, está roto, no tiene calidad, no tiene funcionalidad, no nos sentimos parte, empieza esta cosa de que no es de nadie, hasta aparece esta cosa de la teoría de la ventana rota, de que si uno lo ve roto o lo ve sucio, y es más factible que se dañe, que no se cuide, que no se respete ni se considere patrimonio de todos. Y también lo político, es fundamental que las políticas trasciendan a los gobiernos, con políticas, programas y planes de largo plazo. Bien. Hay que generar planes y programas de arbolado urbano con un planteo de mediciones, de avances y logros por metas. Hay que plantear indicadores, hay que plantear los programas, las actividades, los proyectos, y ir viendo
datos, resultados de porcentajes logrados año a año, la cantidad de vecinos que se suman, la cantidad de calles arboladas, la cantidad de barrios arbolados, y ir verificando los logros y retroalimentando el sistema. Y acá cierro y agradezco a que hoy viernes a la noche estén en este espacio. El colectivo ambiental viene trabajando desde hace tiempo, generando todo tipo de acciones, contagiando a la gente. Es un grupo muy diverso, pero muy activo y rico. Y en nombre del colectivo les agradezco. Después, bueno, va a cerrar Valen con las preguntas y bueno, y acá termino. Bueno, Marce, perfecto. Muchas gracias, como siempre. Me encantó, más que nada, obviamente, porque plantea y refleja las problemáticas que, bueno, que hace rato que ustedes vienen y venimos discutiendo y que creo que cada vez más los ciudadanos se sienten interpelados y se sienten con la necesidad y el lugar y los espacios como para poder aportar, que es algo importante y que cada vez creo va en crecimiento. Así que bueno, creo que dejar lugar a un pequeño debate, no veo dudas concretas en el chat. Simplemente, bueno, agregar eso, desde mi parte, también observo eso, quizás falta una gestión clara desde el Estado, cuando mencionas vos la creación de nuevos barrios, lo bueno que estaría que desde el municipio se presentara un plan de arbolado con ciertas sugerencias, y no dejar librado quizás a los propietarios a plantar lo que esté a su alcance, quizás con ignorancia o sin conocer, y en todo caso acercar una propuesta integral, y en todo caso después el propietario verá si lo toma o no, pero qué bueno que estaría tomar estas iniciativas, siendo que después un árbol plantado, un monocultivo, queda, ¿no? O sea, desde el momento que se planta un árbol, es una decisión a futuro y qué implicancias que tiene. Entonces, bueno, rescato eso y dejo lugar a cualquier otro. Muchas gracias, Marce, y muchas gracias a todos. Me encantó la mirada, yo por ahí no me animé, a mí me encanta lo que ustedes, bueno, esos ejemplos de Woodall que ustedes trajeron de esas praderas permeables, silvestres, ojalá Río Cuarto se animara, sumara, pusiera verde en los retiros, en las cazuelas, en todos esos espacios verdes debajo de los árboles, porque hace falta, realmente Río Cuarto está sedienta de verde, está sedienta de plantas, de un trabajo profundo de cambio, ¿no? Realmente muy buenos los aportes de otras miradas, de otros lugares. Las realidades son diferentes, obviamente, esto de trabajar las nativas desde cada lugar es clarísimo que hay que centrarse y ser coherente, ¿no? Pero no, obviamente que no son las mismas nativas las que trabajan ustedes en Buenos Aires que las nuestras, que no por eso no son bellas, ni ricas, ni aportan la biodiversidad lógica y coherente con nuestro sitio, ¿no? No, yo quiero dejar si hay preguntas si alguien tiene ganas de hacer una consulta, hacer algún aporte. Sí, cortito y al pie, Matías Weller, también trabajo con el colectivo. Un poco para conocer también, que me parece, a mí personalmente, porque soy scout, y nosotros, por lo general, la manera de trabajar con los jóvenes es de visibilizar una problemática y tratar de generar alguna solución, ya sea con algún proyecto o con algún servicio, con una solución a corto plazo o mediano y largo plazo. Preguntarte, Lilian, el tema de experiencias acá en Río Cuarto, y si el resto de los disertantes también conoce o quiere aportar, de esto del arbolado, si se han hecho
llamémosle, campañas de reforestación en Río Cuarto, si han funcionado, si ha habido, no sé, como una vez nosotros habíamos pensado ahí de realizar en el colectivo alguna campaña de alguna clase de trueque para que la gente también se acerque, impulsado por alguna motivación, con, llamémosle, alguna recompensa, de que también la gente pueda tener su árbol en la vereda. Si acá en Río Cuarto ha habido experiencias exitosas y bueno, otro tipo de experiencias que hayan sido de ejemplo para decir, bueno, de esta manera nosotros tenemos que trabajar con el vecino, de esta manera nosotros tenemos que trabajar como municipio. No sé si se entiende la pregunta. Sí, yo te diría, Mati, que está todo por hacerse y que el colectivo puede tener un rol fundamental. Porque es como que las políticas no han estado integradas con la gente. Eso que dijo Fabio de lo participativo, me acuerdo de un docente que tuve en La Plata, Opel, el arquitecto Opel, que nos definió lo que era participativo y lo que no era. Y me quedó tan claro, cuando una gestión política dice, participa usted de lo que yo ya decidí, no hay participación, es autoritarismo. Mientras que si abro el juego participativo y sumo, integro y tenés un rol y sos un actor comprometido y bueno, y cada uno aprende, se equivocará y se irá aprendiendo sobre la marcha, ahí hay participación real. Es como cuando te invitan a un casamiento y te llegan las 2 tarjetas, Sí. o te llega una sola, y lo mismo tenés que comprar regalos. Como que ese ejemplo me quedó tan claro. Lo participativo tiene que ser real, pero no todos los gobiernos, no todas las personalidades políticas tienen esta apertura mental de abrir el juego participativo porque se ve el poder, según un modo de ver. Para mí el poder cuando circula es real poder, porque se sostiene entre todos. Y esa trama es la que logra y hace que las cosas duren en el tiempo y la gente se apropie y los proyectos sean fructíferos. Yo tengo un ejemplo. Sí, Pau. Pero no es sobre arbolado en general, sino es un proyecto acá, Susana Poblet, que está también acá desde el Parque de la Estación, somos las 2 vecinas que vivimos cerca del Parque de la Estación, que es este parque que contaba Fabio, que se logró gracias a la acción de los vecinos durante 20 años, y que es un parque que no tiene rejas, y nosotros los vecinos, desde el parque y desde la Comisión de Ambiente y Ecología, hicimos un programa en el que dijimos, el parque empieza en tu casa. Entonces regalamos semillas para que la gente, con explicación y con jornadas y con actividades en las redes, Susana es la que hace pinturitas, ella hace, es arquitecta, hace dibujos para colorear, entonces desde un montón de puntos se tomaba esto de que la gente se lleve las semillas, las tenga en su casa para que después vuelvan al parque, que sean como tutores, cuidadores, de los árboles. Como Entonces, padrinos. Como apadrinar un árbol. Ese tema de apadrinar árboles me parece que es excelente porque hace que la gente se involucre muchísimo, pero más si es desde la semilla. Imagínate, podría ser con plantines, pero la gente puede ir, ver, bueno, esta semilla de qué es, me gusta esta me gusta más, esta la puedo cuidar en mi casa, esta no. Empiezo a averiguar cómo son, cómo crecen. Eso estuvo buenísimo. Yo tengo otro caso, yo soy de Bahía Blanca en realidad, si bien estudié en la UBA y compartimos mucho con Pau, yo soy de Bahía Blanca, así que les recontra entiendo el tema del viento fuerte, les súper entiendo el tema del espinal, encima el nuestro es más pobre, tiene un caldén y gracias, entonces es como que el tema nativas es complejo, y aún así, sobre todo desde la juventud, yo... no recuerdo ahora cuáles son las agrupaciones, pero quizás hasta desde los mismos scouts, habría que ver si no le estoy pifiando mucho, se han hecho campañas muy interesantes de limpieza de espacios públicos,
de plantación. De hecho, se hizo un parque lineal que se hizo tan mal que se empezó plantando y al final se niveló. Y la misma gente dijo, no, esto así no se puede, no hay un árbol, no se puede usar, y la gente fue llevando arbolado del que tenía, y es lo que creció, ¿no? Y hay algunos caldenes, y hay algunos aguaribay por ahí dando vueltas, y lo que crece solo, sin mucho riego ni nada, porque también es una ciudad que se ha extendido hacia afuera con huecos y demás. Entonces, yo sé que desde la juventud, desde estas agrupaciones de jóvenes, se hace muchísimo por el espacio público. Se organizaron limpiezas de paseos que tienen pequeños canales, y se hacen campañas y se juntan, tal día nos vemos allá, y venite con tu bolsa, y se hace todo un tema, y no tiene que ver con que nadie te dé permiso, ni con que en realidad lo que está fallando, quizás a mi entender, es que la municipalidad no lo apoya lo suficiente como para que eso después el efecto se sostenga. Han limpiado basurales clandestinos completos y estuvieron 2 días, jornadas con gente que llevaba comida a la canasta, toda una cosa re importante, y a las 3 horas estaba de nuevo con basura, porque no hay un acompañamiento de ese esfuerzo, y de todas formas se sigue haciendo, así que hay mucha esperanza en que los grupos, sobre todo estos grupos tipo Scouts, que ya tienen cierta organización, y ya tienen gente que pertenece, y se puede asociar fácilmente porque viven en algún lado, o sea que son vecinos de alguien, y tienen un barrio, y conocen los problemas, y logran que todos esos chicos que están junto con ellos vengan a ayudar en el problema, o a aportar a la solución. Así que me parece que eso sería genial, y no necesitas esperar que nadie te diga que lo puedes hacer, porque el espacio es tuyo. El espacio público es de ustedes, es nuestro. Entonces no hace falta pedir permiso para eso, Esta me movida, parece a mí. por fortuna la tenemos. Hace ya unos años, ahí está Mariela, que tuvo mucho, Mariela Martínez, que tenía mucho que ver en eso, generamos desde el grupo de mujeres, las mujeres empresarias del CESI, empezamos a hacer una movida y juntamos un montón de organizaciones y participamos de limpieza del río, pero sí hemos tenido siempre un enorme apoyo del municipio y de la provincia. La provincia ponía el camión, el contenedor, la municipalidad ponía a la gente con las palas, con las bolsas, se sumaban las organizaciones, se sumaba la gente que iba al río a tomar mate y que estaba de paso y se entusiasmaba con sus chicos y también lo hacía. El colectivo está trabajando fuerte en eso también. El colectivo lo conforman muchas organizaciones diferentes, gente de la universidad, gente de la municipalidad, gente de la provincia, hay inclusive gente de la política, tenemos concejales también en el grupo, funcionarios y gente común. Yo soy docente, bueno, hace poco que me sumé a la política, hace muy poquito que me sumé en un área de planeamiento, pero arranqué como docente, sumándome a esto, ¿no? Y es muy rico y me parece que es fundamental. El colectivo tiene un futuro enorme, yo estoy muy contenta de participar y cuesta, pero este mes ha sido muy exitoso. Realmente estos conversatorios y enormemente agradecidos. Hemos tenido gente del sur, hemos tenido gente de distintos lugares contando experiencias muy ricas de reciclado, de distintos temas. Y realmente nos ha aportado un montón de ideas, ha enriquecido las que quedan acá propias como inicio, y ojalá podamos seguir y sigamos contando con gente de distintos lugares del país para ayudarnos a pensar juntos. Gracias. Sí, y agregando cortito, el intercambio de esto, de las experiencias que se generan, ¿no? A veces es muy enriquecedor. A mí me pasa, como mencionaba recién, yo soy scout, y conocer diferentes proyectos de todo el país, obviamente buscándole la vuelta de adaptarlo a la realidad de cada uno, también
genera este enriquecimiento de poder conocer qué se hace en otro lado, poder conocer de qué manera podemos afrontar el problema, a veces que no se nos ocurre, o a veces que nos falta ese impulso, esa chispa de comenzar a hacer cosas. Entonces creo que también escucharlos a ustedes personalmente me inspira a hacer un montón de cosas, así que les agradezco por su tiempo. Es fundamental tejer redes. Les voy a compartir una experiencia vinculada a los scouts. Yo también fui scout, y en la década de los 90 organizábamos en algunos barrios de Buenos Aires, había muchas asociaciones vecinales vinculadas a espacios verdes. Yo era el presidente de una asociación vecinal de Parque Centenario, que organizábamos diagnósticos participativos de las plazas junto a los scouts del barrio y a gente de cooperadoras escolares, de escuelas públicas, y después organizábamos plantaciones participativas, con un proceso parecido al que contaba Paula, y que también está acá Susana, que está en el Parque de la Estación, y lo hacíamos incluso en contra de lo que planteaba el municipio porque no quería que lo hiciéramos. Eso fue en la segunda parte de la década del 90, y en 5 espacios verdes de estos barrios plantamos alrededor de 200 árboles, de modo participativo, consensuado, discutido, y hoy algunos de esos plantadores de árboles, que entonces tenían 10 o 12 años, tienen más de 30 años, tienen hijos, y van a sacarse fotos con sus padres, que hoy son abuelos, y con sus hijos, que andan con una edad parecida a la que ellos plantaron, sobre esos árboles, que les da esa carga que es paisajística, porque tiene la carga cultural, afectiva, y que no fue hecho por una acción individual. Recuerdan el proceso colectivo con el que lo hicieron, y le transmiten eso a su descendencia también. ¿Cómo fue que se plantó ese árbol? ¿Por qué se plantó? Y fueron muy útiles las distintas agrupaciones scouts que había en el barrio, porque hacíamos tareas de capacitación previa, en donde los scouts venían con una carga ya preformada que facilitaba el vínculo con los chicos de las escuelas. Y estamos hablando de hace 25 años, por lo cual no es cuestión de recrear esas alianzas comunitarias, donde solo hace falta gente con voluntad que lidere procesos para estimular a otras y otros a que tengan ganas de hacerlo, y el resultado después es muy atractivo, porque genera transformar la realidad de modo concreto. Digamos, hoy se sientan bajo la sombra de ese árbol que plantaron hace 25 años de modo familiar, cambiando el paisaje de un modo proactivo. Lo cuento porque vino como al dedillo de todas las experiencias que hice con los movimientos de scout, y además porque yo fui scout, ¿no? Entonces, Matías, no podía dejar de contarte. Qué hermoso, Fabio, esto que contás. Y bueno, un poco para cerrar, yo creo que en Río Cuarto la voluntad de las personas, tanto así, grupitos colectivos como individualmente, viene creciendo, y creo que lo importante es que la gente es consciente de que esos actos son importantes, pero que a su vez hace falta planificar de base y que haya una estrategia, ¿no? Algo un poco más integral que haga que esos esfuerzos no se diluyan, que no queden como simples acciones colectivas, sino que son conscientes de que también hace falta un cambio de mirada y bueno, y de acción política, y se ven partes de eso. Así que, y no dejan de hacer tampoco en lo que está a su alcance. Creo que rescato eso. Y bueno, una vez más agradecer a todos. No sé si alguien más quiere comentar algo al respecto, sino simplemente agradecer. Y bueno, y por qué no, dejar el contacto para futuras actividades. Y bueno, espero que podamos seguir compartiendo estos espacios de intercambio. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Agradecerles, chicos, por sumarse. Muchísimas gracias. Un placer enorme poder contar con ustedes a la distancia. De otra manera no hubiera sido posible. Así que agradecer a la virtualidad en parte. Muchísimas gracias. Vale, cerrás, despedís a todo el mundo y ya cerramos.
Bueno, gente, sí, dicho, los agradecimientos son libres de retirarse cuando lo deseen. Gracias, Marce. Gracias a vos.